Bueno, el día de hoy, hermanos, tengo el privilegio de compartirles acerca de el velo. Si usted nota ahí algo raro en mí, que tartamudeo o cosas así, no dude que son los nervios. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando acerca de Pablo. Pablo vemos en las escrituras que a él lo definen como un hombre nombrado como el perito arquitecto de la iglesia. Amén. Y la Biblia, bueno, vamos a ver cómo se resume. ¿Por qué les hablo de Pablo? Porque Pablo es un personaje fundamental en este tema y la Biblia también lo es. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resume la Biblia para nosotros. Y bueno, la Biblia vemos que se divide en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en Hechos, en las Epístolas y en el Apocalipsis. Se divide en estas 5 partes. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de la preparación, en los Evangelios nos habla de la manifestación, en los Hechos nos habla de la propagación del plan divino, que es parte de lo que vamos a ver hoy, y también en las epístolas que nos explica cuál es el plan de Dios. Y en el Apocalipsis nos habla de la consumación. Entonces, bueno, haciendo este pequeño resumen, nos vamos a basar el día de hoy en las epístolas, que Pablo, que ya lo mencionamos, que es definido como el perito arquitecto de la iglesia. Él llegaba, ¿verdad?, como un apóstol a visitar a las iglesias. Y vemos en la palabra que una de las iglesias que él visitaba era la iglesia de los Corintios. Entonces, la iglesia de los Corintios tenía la presencia de Dios. Y ellos eran una iglesia que se dejaba usar, pero era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo y donde ellos oraban, profetizaban, hablaban en lenguas. Pero cuando Pablo llega como un apóstol y llega a poner orden ahí, porque las epístolas que escribió Pablo son los planos para edificar la iglesia. Entonces, cuando Pablo llega a la iglesia de los Corintios y se da cuenta de todo lo que está pasando y de que ellos oran, profetizan, hablan en lenguas, etcétera, llega y les dice, lo que ustedes están haciendo está bien, pero no lo están haciendo en el orden correcto. Y llega y les explica cómo deben de hacerlo. Y les dice, ¿verdad? Les enseña lo que nosotros hemos aprendido, que Dios es un Dios de orden y que lo que ellos hacen viene de parte de Dios, pero no lo estaban haciendo bien, sino que ellos tenían que hacer las cosas en el orden que Él les iba a enseñar de acuerdo al plan divino. Porque cuando ellos profetizaban, se levantaban unos y otros y empezaban a profetizar todos al mismo tiempo y no se escuchaba, o sea, era palabra de Dios, pero no se entendía porque todos querían hablar al mismo tiempo, unos gritaban, otros no gritaban, entonces el que gritaba opacaba al que no lo hacía, y entonces empezaban ellos a hablar de parte de Dios, pero todo era un caos en la iglesia. Y Dios, siendo un Dios de orden, tan, como dice mi esposo, ¿verdad?, el Espíritu Santo, como todo un caballero, Él se acomoda a nuestros tiempos y se acomoda al orden en que nosotros vayamos guiando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el culto, nosotros empezamos con oración, con alabanza, adoración, luego venimos y recogemos las ofrendas y después viene la palabra, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, si nosotros no ponemos ese orden, el Espíritu Santo, Él se mueve. Pero también cuando nosotros tenemos ese orden, Él, como todo un caballero, viene y se acomoda, es respetuoso. Y entonces, en la hora de la adoración, empiezan los dones del Espíritu Santo y es donde se le da libertad y empiezan a fluir y empiezan los hermanos a hablar en lenguas, a profetizar, los dones de sanidad, vienen los dones del Señor y se hacen manifiestos en medio de su pueblo. Pero bueno, como decíamos, que cuando él se da cuenta de todo este desorden, les dice, a ver, vamos a acomodarnos y las cosas se van a hacer así, así, así. Y bueno, hoy, si no trajeron Biblia, saquen el celular porque hoy sí vamos a
ocupar la Biblia. Bueno, entonces, lo siguiente que Pablo les habla es acerca del velo, que es nuestro tema de hoy. Y el velo es la cubierta que las mujeres usamos para orar y para profetizar. En Mateo 6:10 vamos a tomar este versículo tan importante que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oramos de esa manera que el Señor nos enseñó, porque el Señor dijo, les voy a enseñar a orar, ¿verdad? Dijo, oraréis así. Y entonces en Mateo 6:10, en el verso 10, dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, todo lo que sucede allá arriba, que suceda también aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, en 1 Corintios 11:5 dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Amén. Y bueno, Pablo aquí les explicaba a los griegos, porque los corintios eran griegos, ¿verdad? Y vemos las costumbres que ellos tenían. Los griegos, bueno, se cubrían, los hombres se cubrían la cabeza, por eso es que él les dice, bueno, lo vamos a ver más adelante el pasaje, pero cuando ellos se cubren la cabeza, dice que ellos no deben hacerlo, pero que la mujer sí. Y les empieza a enseñar la cultura divina, porque ellos se movían de acuerdo a la cultura terrenal, a la cultura griega. Pero Pablo llega y les dice, no, hoy yo les quiero enseñar la cultura divina y cómo es que Dios quiere que nos movamos en este servicio. Y entonces, vemos que en las cosas de Dios, Pablo les dice, en las cosas de Dios hay dos sistemas, ¿verdad? Vemos que viene el sistema de gobierno y viene el sistema de la gracia. Pero ojo aquí, porque nosotros aquí podemos ver que el sistema de gobierno y de la gracia se vienen a complementar uno al otro. Entonces, uno no sustituye al otro, se vienen a complementar. Y en el sistema de la gracia, todos somos iguales. Pero en el sistema de gobierno hay jerarquías, ¿verdad? Y en el sistema de la gracia vamos a ver Juan 10:30. Si me ayuda, hermana Norma, Juan 10:30, por favor. Y la pastora que nos ayude con Juan 5:19. Ay, no. Mis hermanos en casita nos pueden ayudar para que no digan esta hermana que nos está hablando. Ahí está en la palabra. Entonces, es más, yo también voy a usar mi Biblia. 10:30. Juan 10:30, ¿cómo dice? Fuerte para que se escuche aquí. Pues es una Biblia, por favor. De verdad que sí me pusiste nerviosa, niña. ¿Qué? A ver, vamos a ver. Juan 10:30. Si no, aquí lo buscamos. Voy a 30. Y yo, el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Hasta ahí, hasta el 30 nada más. Nos vamos a basar en el 30 nada más, donde dice yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Ahí está hablando Cristo. Y vamos a ver Juan 5:19. Dice, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Muy bien, entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Denme un segundito, a ver. Es que estaba buscando aquí una cita. Ok. En Juan 10:30 dice
yo y el Padre uno somos. Ahí nos está hablando del sistema de la gracia, ¿verdad? Dice, Cristo dice, yo y el Padre somos uno. Pero en el sistema de gobierno, ¿cómo dice el verso? Dice, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Dice, yo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Entonces a ella no está hablando de que son iguales, ¿verdad? De que él y el Padre son uno. Dice, yo hago lo que él hace. Está hablando de jerarquía. Entonces en el sistema de la gracia, ellos son uno. Y en el sistema de gobierno, él hace lo que el Padre hace, ¿verdad? Ahí está reconociendo la autoridad. En Job 33:6, la palabra dice que todos somos iguales. Pero en Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Yo hice un pequeño diagrama, ahorita a ver si se los puedo enseñar, pero en el sistema de la gracia dice que todos somos iguales y en el sistema de gobierno dice que la mujer no es igual que el varón y el varón no es igual que Cristo y Cristo no es igual que Dios, ¿verdad? Ahí lo vemos en el sistema de gobierno, cómo separa. En el sistema de la gracia podemos ver que Dios perdonó a Adán y a Eva, pero en el sistema de gobierno lo saca del huerto y vienen las consecuencias. En el sistema de la gracia, de la gracia, David era el nuevo rey porque ya era el ungido de Jehová, pero en el sistema de gobierno, Saúl era el rey, porque no podía David tomar posesión del reino hasta que Saúl muriera. Entonces vemos cómo se separa eso. Y en 1 Corintios 11:3, que fue el pasaje que vimos, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Si usted tiene una libretita ahí y lo puede ir anotando, es bien importante, porque yo hice un pequeño diagrama. Ya no les pude hacer diapositivas porque mi esposito salió de viaje y se llevó la computadora, pero bueno, les hago aquí un pequeño diagrama, a ver si lo pueden ver. A ver, lo voy a tratar de acercar. Ahí está. Dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Así lo puse. Entonces, vemos que en el sistema de la gracia no quita el sistema de gobierno, ¿verdad? Y era lo que habíamos dicho al inicio. Y como les decía hace un rato, en el sistema de la gracia todos somos iguales, pero aquí el Señor ya empieza a separar en el sistema de gobierno. En 1 Corintios 11:5 dice, porque toda mujer, dice toda, si me ayudan a buscarlo por ahí, 1 Corintios 11:5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en 1 Corintios 11:5 nos habla acerca de que toda mujer, habla de toda mujer porque ahí estamos hablando del sistema de gobierno, ¿verdad? Que ora o profetiza, dice. Y si nosotros vemos en la palabra, el significado de la palabra orar, orar quiere decir adorar, significa adorar. Entonces, usted se va a preguntar, ¿por qué usan el velo para orar? Bueno, porque la palabra lo dice. ¿Y por qué lo usan a la hora de la adoración? Porque orar es igual a adorar. Sí. Cuando oramos estamos hablando con Dios. Exacto. Pero cuando estamos adorando, pues también nos estamos comunicando con Él. Así es. No precisamente con cánticos o de otra forma, pero es una comunicación. Así es. Adorar y orar es una forma de comunicarse con el Señor. Muchas gracias. En 1 Corintios 11:15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora vámonos a 1 Corintios 11:6. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello.
Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces vemos aquí dos versículos, el 15 y el 11. El 15 dice, bueno, nos habla del pelo largo que nos es dado en lugar de velo. Y en el 6 habla de una mujer que debe cubrirse aunque tenga el cabello largo, pero dice que si le es vergonzoso, que se corte el cabello o que se rape, ¿verdad? Entonces el cabello largo nos sirve para orar y para profetizar, pero fíjense bien, el cabello se nos fue dado a las mujeres, el cabello largo se nos fue dado para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si yo voy a salir y voy en la calle y necesito orar, ¿por qué? Por lo que sea, porque me acordé que a lo mejor tengo un familiar enfermo o que mis hijos están mal o que orar por mi esposo, por la vecina, por lo que sea, pero no tengo mi velo o en la calle no me lo puedo poner, por lo que sea, se nos fue dado el cabello largo a las mujeres. Pero si nosotros vamos, dice la Biblia, a orar y a profetizar, tenemos que cubrirnos. Pero aquí también podemos ver que la mujer de Proverbios 31 tiene doble cobertura. Entonces ahí vemos el cabello y el velo, es figura de. Si quieren vamos a verlo, Proverbios 31. Ahorita les digo qué versículo. Proverbios 31. A ver, ahorita les digo qué verso es. Es que no lo tenía anotado. Aquí está. El verso 31 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de la cobertura, vemos que la mujer de Proverbios 31 tenía doble cobertura, ¿verdad? En nuestro caso es el cabello y es el velo. ¿Para qué nos sirve el velo? El velo nos sirve para orar, que ya vimos que es lo que también es adorar, y profetizar. Nos sirve como señal de autoridad y nos sirve por causa de los ángeles. En Génesis 24:65, si quieren lo leemos. Génesis 24:65 dice, un segundo, aquí está. Ay, Dios mío. Dice, porque había preguntado al criado. ¿Quién preguntó? Rebeca. Rebeca, que es figura de la iglesia, ¿verdad? Y dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. 24:65. Si quieren, en el 64 nos habla que dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Isaac es figura de Cristo y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces, cuando Rebeca ve venir a Isaac, se cubre, ¿verdad? Y ¿por qué la mujer se cubre y el varón no, hermana Ruth? Bueno, ahí viene lo bueno. Porque vieron el diagrama que les enseñé al inicio, cómo viene Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, el hombre no se cubre porque la cobertura del hombre es invisible, que es Cristo. Él tiene su cobertura, pero es invisible. Pero las mujeres nos cubrimos porque nuestra cobertura, ¿quién es? Es el esposo, es visible, ¿verdad? En las casadas, en las solteras o en las viudas, nuestra cobertura es nuestro pastor y es el Señor también, ¿verdad?
En el caso de las hijas es el papá. Que están Bajo autoridad, así es. Las hijas que están bajo autoridad, su cobertura es el papá. Si las hijas no tienen papá porque falleció, entonces viene el pastor y toma ese lugar y las cubre como un padre espiritual. Amén. Bueno, ¿por qué a causa de los ángeles? Cuando nosotros estamos en el culto, en medio de la alabanza y de la adoración, nosotros tenemos visitaciones angelicales, tanto buenas como malas en algunas ocasiones. Entonces, es importante que nosotros nos cubramos porque el velo es una señal de autoridad, de que nosotras somos mujeres bajo autoridad. Y por eso es que la mujer debe cubrirse, porque la mujer ha sido objetivo de los ángeles, hablando por ejemplo, en Génesis 6 y en Génesis 19, cuando nos habla de Sodoma y Gomorra, que dice que vinieron los ángeles y querían que Lot, ¿verdad?, sacara a los hombres que estaban con él para que los conocieran. Y Lot, como ¿cómo les diría yo? ¿Es un papá bueno? No. Porque dijo, no les hagan daño a mis hombres, pero tengo unas hijas que son vírgenes. O sea, ¿qué papá va a poner a sus hijos por delante? Bueno, yo no sé, pero yo como mamá le van a hacer algo a mis hijos y yo me pongo enfrente de mis hijos y doy la vida por ellos. Porque mis hijos, pues son parte de mí, pero vemos cómo Lot era un mal padre, era un pésimo padre, que viene y dice, no, a mis hombres no les hagan daño. Tengan, aquí están mis hijas, ¿verdad? A ellas tómenlas con ellas. Y las ofrece como vírgenes. Entonces, los ángeles vienen y toman a las hijas. Entonces, por eso es que nosotros debemos cubrirnos, porque nuestro velo es una señal de autoridad. Es una señal de que nosotras estamos cubiertas y de que, por ejemplo, miren, aquí les voy a leer algo que puse para que no se me olvidara. Uno de los enemigos que siempre vamos a enfrentar en esta batalla espiritual en cuanto a la cobertura es Jezabel. Y Jezabel, vemos en la palabra que Jezabel era como tipo la reina de corazones que le gustaba cortar cabezas por todos lados. Entonces pidió la cabeza de Juan, ¿verdad? Amenazó también a Elías. Vemos que Elías sale huyendo, ¿verdad? Porque le dijo que lo iba a matar. Entonces, Jezabel está acostumbrada a levantarse contra la autoridad, porque ellos tenían la autoridad de parte de Dios. Entonces, Jezabel hoy en día se está moviendo en lo espiritual, porque como físicamente pues ya no tiene cabezas que cortar, se mueve en el sistema de gobierno espiritual que viene por cabezas. Entonces nosotros nos tenemos que cubrir, porque con eso le estamos diciendo, nosotras no somos como ella, ¿verdad? Nosotras no somos mujeres rebeldes, nosotras somos mujeres sujetas a nuestra autoridad, y una mujer que se sujeta es una mujer con bendición y que tiene autoridad. Obviamente cuando una mujer sirve en la iglesia, cuando una mujer va a compartir la palabra, lo hace bajo autoridad. No es porque, como yo hoy quise compartir, no. A mí me dijeron, hermana, vas a compartir, y yo comparto, pero ya vengo con esa delegación de parte de mi esposo, y como mi esposo tiene la cobertura de Cristo, vengo con esa autoridad. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer saber? Porque yo vengo y me cubro, ¿verdad? Entonces, como Jezabel en lo espiritual se mueve muy fuerte, pues es una manera de decirle que nosotros no estamos contra la autoridad. Y el velo quiere decir, yo estoy en la gracia, porque me someto al sistema de gobierno de Dios. Es gritarle a las potestades que nosotros sí reconocemos autoridad. Amén. Y Jezabel, que es la que está quitando las cabezas, espiritualmente hablando, quiere venir y hacer
lo que hizo en los tiempos, ¿verdad? De la palabra, en los tiempos de la Biblia. Dice que Jezabel quiere decir sin marido, sin autoridad, sin cabeza. Eso significa Jezabel. Entonces, nosotros vemos aquí la importancia de que podamos cubrirnos. Cubrirse es una bendición. Y ¿saben qué? Que viene el Espíritu Santo cuando estamos nosotros adorando al Señor, cuando estamos orando, viene el Espíritu Santo y se posa sobre nosotros. Y entonces es cuando yo puedo decir, vienen los dones del Señor, ¿verdad? Y ahí podemos decir, Señor, bésame con los besos de tu boca. ¿Qué quiere decir? Dame de tu palabra, el don de la profecía. Pero ¿cómo el Señor va a poder ministrarnos eso si nosotros no nos cubrimos, ¿verdad? Hay quienes no se cubren porque no conocen la enseñanza, por ignorancia, pero las que ya sabemos acerca del velo tenemos esa responsabilidad delante del Señor de cubrirnos. Y de esa manera nosotros estamos honrando nuestra cabeza, como dice la palabra. ¿Quién es nuestra cabeza? Nuestro esposo. Lo estamos honrando. Quiere decir que no somos unas mujeres rebeldes, ¿verdad? Entonces, y lo vemos en el ejemplo que hablábamos de Rebeca, cómo Rebeca ve que viene Isaac, y entonces ella venía en el camello, y cuando pregunta quién es él, es mi Señor, le dice el criado, es mi Señor. Y entonces Rebeca toma su velo y se cubre en señal de respeto, ¿verdad? Diciéndole, yo me someto a tu cobertura. Yo estoy aquí, porque ella en ese entonces, pues venía de otras tierras, pero cuando conoce a su Señor, cuando conoce al que la iba a tomar por esposa, ella se cubre. Y la cobertura es muy importante. ¿Por qué? Porque aquellos que estamos bajo la cobertura del Señor somos beneficiados en muchas cosas. Somos beneficiados en que podemos tener ese resguardo de parte del Señor, de que siempre vamos a tener alguien que nos respalde, ¿verdad? Pero les voy a poner un ejemplo que mi papá, que es pastor, también pone muchas veces cuando él dice, ¿qué va a pasar si viene una mujer desnuda y se para en medio de la calle? ¿Qué va a pasar? Todo el mundo la va a desear, ¿verdad? Van a querer hacerle daño a algunos. Pero una mujer que está cubierta, ¿qué pasa? Que cuando los demás la ven, pues pasan de largo, porque ella está cubierta. Y si hacemos la comparación de esas dos mujeres, hablando de la iglesia, una mujer que tiene cobertura, es guardada, ¿verdad? Es respaldada. Una mujer que no tiene cobertura, el mundo espiritual la desea, ¿verdad? Pero nuestro velo es como un escudo, como decirle a esas potestades, conmigo no te metas, alto. Yo tengo cobertura. Y lo que quieras conmigo, vas primero con mi cobertura. Tú no te puedes meter conmigo, así como con las hijas de Lot. Tú no puedes venir conmigo, porque ellas se quedaron sin cobertura, en ese momento se quedaron descubiertas por su padre. Y entonces vienen aquellos ángeles y las toman porque no había quien las protegiera, no tenían cobertura. Entonces, en el mundo espiritual así nos pasa. Cuando nosotras ministramos, hermanas, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando ministramos en la iglesia, si ustedes de las que están en el área de ministración, de liberación, con más razón, tenemos que usar el velo, ¿verdad?
porque en el ambiente se mueven muchas cosas que nosotros no vemos, pero en ese momento cuando estamos ministrando, cuando estamos liberando, el ambiente se vuelve denso y empieza una guerra en los aires que buscan cuerpos para habitar, porque salen del que uno está liberando, bueno, Dios a través de nosotros, salen de esa persona y entonces empiezan a vagar en el ambiente y buscan cuerpos para entrar. Pero como decíamos, la cobertura del hombre es invisible porque su cobertura es Cristo, así que ellos están cubiertos de parte del Señor, pero nosotras con eso les decimos, hey, hasta ahí, de aquí no pasas, aquí está mi cobertura. Entonces por eso Buscan es, a quienes no tienen exacto, protección. buscan a quienes no tienen protección. Y bueno, pues es un tema a lo mejor pequeño, ¿verdad? Pero es importante que nosotros lo sepamos, es importante que estemos informados de para qué nos sirve nuestro velo. Y, por ejemplo, las que estamos acostumbradas de repente a andar en la calle y que nos tenemos que poner ahora en el camión, por ejemplo, ¿no? Que vemos a una persona necesitada o que vemos que estamos en peligro y que necesitamos comenzar a orar, no vamos a decir, no, mi velo, o no, mi cabello me has dado por velo. Y entonces yo estoy cubierta. Y en ese momento el Señor así lo toma, mi cabello es mi velo. Pero que no sea una excusa para decir en cada culto, se me olvidó mi velo. No. El velo tiene que venir junto con nuestra Biblia. Si usted usa cuaderno, pero de así, de siempre con el, como la Biblia. Como buena costumbre y como buenas hijas responsables, mi Biblia, mi velo. No se me puede olvidar mi velo. Si yo ya tengo el conocimiento, se me tiene que hacer un hábito cargar mi velo cuando yo voy a la iglesia. Cuando estoy en mi casa. Si yo estoy en mi casa y necesito orar, ¿por qué? Para limpiar el ambiente de mi casa porque llegó alguien que contaminó ese lugar, ¿no? Por ejemplo, porque a veces uno no sabe quién va a llegar a su casa. O porque a lo mejor a los vecinos tuvieron ahí algo espiritual terrible y que el ambiente se siente pesado. Entonces en ese momento yo voy, agarro mi velo de ahí en mi casa y empiezo, Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo bajo autoridad. Vengo cubierta con la sangre de Cristo y vengo con doble cobertura. Y en el nombre de Jesús uno empieza a orar y a reprender y a sacar todo lo que contaminó nuestro hogar. Que mi hijo se enfermó, ven, mamita, papito, mi amor, como le digan a sus hijos, vamos a orar. Y te pone uno su velo porque es señal de que yo vengo con la autoridad de parte del Señor, ¿verdad? Que la vecina necesita oración, venga, vamos a orar. Y me pongo mi velo. Que voy a una iglesia de visita donde no acostumbran usar el velo, lo siento mucho. Por ignorancia no lo usan, ¿verdad? Y no saben que lo tienen que usar. Pero yo que ya tengo la obligación, la responsabilidad de ponerme mi velo, que me da pena. Pues solo si quiere, ¿verdad? Usted sabrá. Solo si, y más si en esa iglesia no se cubren, más si en esa iglesia no usan velo, con más razón, si yo ya sé para qué me sirve el velo, me lo llevo y busco con qué cubrirme, ¿verdad? Que mi esposo va a orar por mí porque me va a enviar, me invitaron a compartir a una iglesia la palabra. Bueno, viene mi esposo, ora por mí, o mi pastor, ¿verdad? Que mire, si nosotros somos ovejitas, viene mi pastor y hermana que usted va a compartir en esta iglesia la palabra, o en un discipulado, o en una casa, en una familia, con una familia. Bueno, viene mi pastor, ora por mí, me envía y voy con mi velo. Yo vengo enviada y vengo bajo autoridad. Y con esto tengo toda la autoridad de parte de mis padres espirituales, de mi esposo, del Señor, ¿verdad? Para que lo que aquí pase, yo pueda tomar la autoridad y ver qué hago, ¿verdad? Si hay que echar fuera algo, lo echamos en el nombre de Jesús. Si hay que orar por algún enfermo, oramos. Si hay que orar por alguna hermana que está pasando una situación difícil en su matrimonio, vengo y oro, pero
con mi velo. Todo es bajo autoridad. Porque una mujer que no está bajo autoridad abre puertas y entonces Jezabel entra y empieza a hacer de las suyas. Y es una mujer que se empieza a rebelar en contra de la autoridad. Es una mujer que la Biblia dice, mujeres, sujetaos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero viene Jezabel y, ¿para qué te vas a sujetar? ¿Qué movimientos hay hoy en día en nuestro país, verdad? En el mundo, ya ni siquiera en nuestro país, en el mundo. ¿Qué movimientos hay de aquellas mujeres que se rebelan en contra de la autoridad, que hacen marchas, que hacen meetings, que empiezan ahí a grafitear y que no aceptan la autoridad? Esas mujeres, ahí ella las mueve Jezabel, porque Jezabel es la que se rebela contra la autoridad. Y es lo que estamos viendo en este tiempo, que Jezabel está haciendo de las suyas. Y el Señor le está dando oportunidad hasta el día de hoy, pero pues no quiere arrepentirse. Y está moviendo masas para hacer de las suyas. Y todas esas mujeres están en contra de la autoridad y que mi libertad y que yo hago lo que quiero, que mi cuerpo, que no sé qué, que aquí que el feminismo, y son mujeres que no están bajo autoridad. Que aquí la mujer manda, que el hombre y la mujer somos iguales, sí. En el sistema de la gracia, sí, pero en el sistema de gobierno, no podemos ser iguales. Entonces, por eso es importante. Yo creo que en el sistema de la gracia sí somos iguales en cuanto al valor que tenemos de parte de Dios. O sea, se refiere a eso, la igualdad. Que delante de Dios valemos lo mismo. Pero bajo el orden de Dios sí hay jerarquías, ¿verdad? Como lo acabas de decir tú. Y es cierto que el velo para nosotros es una señal de que estamos bajo autoridad. Pero algo que es bien importante es que cuando nosotros usamos el velo es porque verdaderamente nos estamos sometiendo a la autoridad. Así es. Porque de nada me sirve si yo soy una insujeta, una rebelde, una mujer que hace lo que quiere y me ponga yo el velo. O sea, eso de nada me sirve. Exacto. El velo tiene que ser como consecuencia de que yo me someto a la autoridad. Así es. No porque me lo impongan, porque por imposición no es nada. Así es. Sino porque eso se tiene que hacer rema en mi corazón, es decir, se tiene que hacer vida en mí, tiene que ser una verdad en mí. Cuando yo lo acepto de esa manera, entonces ese velo funciona como una protección para mí. Y estaba yo recordando, ¿verdad? A Adán y a Eva. Adán como autoridad de Eva. Pero si nosotros leemos toda la historia de ellos, nosotros podemos ver cómo es que Eva se salió de la autoridad de Adán, ¿verdad? Y empezó a caminar, empezó a tomar decisiones por sí misma y en ese momento ella perdió esa protección, esa cobertura, ¿verdad? Que tenía de Adán. Y entonces ella se sale de protección. Ahí ella se expuso y es cuando es seducida por la serpiente, que la serpiente es figura del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, eso viene sucediendo en este tiempo. Cuando uno se sale de autoridad, entonces uno es debilitado, entonces viene el enemigo con engaños y hacernos creer, ¿verdad? Que no estamos en la verdadera autoridad. Cuando nosotros caemos en ese engaño, entonces ya no estamos más bajo la autoridad de Dios, sino bajo la autoridad del diablo, que el Señor lo reprenda. Y yo me recuerdo que una vez que me tocó compartir sobre el velo, alguien me dijo que esa palabra no venía de Dios, sino del hombre, dijo, porque quien enseña eso es Pablo. Pero algo que yo le decía, y lo digo hoy, que si nosotros tenemos que leer, que ver bien lo que dice la palabra, porque como decía nuestra hermana Ruth, Pablo, ¿verdad? El perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Puso los planos. Exactamente. Y si seguimos leyendo, podemos ver a Pablo, ¿verdad? Un imitador genuino de Dios. Tanto que
Tan apegado él estaba al Señor que se atrevió a decir, imítenme a mí, en lo que yo imito a Cristo. Así es. Pablo, ¿verdad? Quien fue llevado, ¿verdad? A los cielos y le fue mostrado por el Señor todas aquellas cosas que él ha preparado, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, no cualquiera puede decir eso, ¿verdad? No cualquiera. Entonces, yo hoy por hoy puedo decir que Pablo fue y sigue siendo, ¿verdad? A través de la palabra, un verdadero siervo de Dios. Así es. Un verdadero siervo de Dios. Y que lo que Pablo dejó, ¿verdad? Ahí escrito, es algo digno de imitar ahora para nosotros. Entonces, eso es bien importante. Y lo que hablabas de Jezabel, ¿verdad? Jezabel odia a las mujeres que están bajo autoridad. Porque si vemos, las cosas que hizo Jezabel fueron cosas terribles. Ella usurpó el lugar, ¿verdad? Del hombre que estaba con ella, porque Jezabel quiere decir la no casada, ¿verdad? Entonces, usurpó un lugar que no le correspondía. Así es. La misma palabra dice, ¿verdad? Que el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta y ella no ha querido. Entonces nosotros aprovechemos ese tiempo, ¿verdad? Si algo está funcionando mal en nuestras casas, pues vayamos delante del Señor, pongámonos a cuentas, pidamos perdón y metámonos bajo esa autoridad que el Señor ha dejado. Si a lo mejor alguien dice, no, pastora, hermana Ruth, es que usted no sabe cómo es mi esposo, que aquí, que allá. Vaya con su pastor, hable con él. Y si su esposo no está en el orden, métase bajo la autoridad que Dios le ha dejado, la de su pastor, ¿verdad? Para que junto con su pastor puedan clamar, puedan pelear por la vida de su esposo. Eso es bien importante. Y si el esposo no es cristiano, pues uno como mujer, como esposa, nos toca orar, interceder, porque la palabra dice que la mujer santifica a su esposo, Así es, ¿verdad? así es. Entonces, ahí nos toca a nosotros orar. Y lo que decía nuestra pastora acerca de aquellas mujeres que usurpan, ¿verdad? Nosotros vemos que hay una potestad muy fuerte que se mueve en nuestro país, que adoran a una deidad aquí femenina, que es la que gobierna en este país, ¿verdad? Porque ¿qué religión es la que domina en nuestro país? ¿A quién adoran? ¿Quién gobierna? ¿Gobierna por qué? Porque mueve a la autoridad. ¿Quién es la que gobierna a la autoridad en Roma? ¿Quién es la que mueve ahí todo? ¿Verdad? Es una potestad. Entonces eso nos habla que es algo que no respeta a ninguna autoridad. Dice, aquí yo ando y hermanos, puro matriarcado. El matriarcado no es de Dios. No es decir, pues mi esposo dice, pero aquí se hace lo que yo digo. No. Pues mi esposo tendrá su manera de pensar, pero al final del día, aquí la que manda soy yo. Hermanas, eso no es de Dios, eso no viene de parte de Dios. Si nosotras conocemos de la palabra, si nosotras tenemos este conocimiento acerca de la autoridad, acerca del velo, podemos ver que el orden de Dios es, yo me sujeto a mi marido, ¿verdad? Dios le va a tomar cuenta. Si él es cristiano, él conoce la palabra. Bueno, yo me voy a sujetar a él y Dios le va a tomar cuentas de cómo él gobierna su casa. Él va a entregar cuentas de su familia, incluyéndome porque yo soy la esposa, soy la hija, soy la madre, ¿verdad? En cualquiera de los casos. Pero la Biblia dice como conviene en el Señor, hablando de la sujeción. Tampoco, si su esposo le manda a hacer algo indebido, que usted sabe que no está en la voluntad del Señor, que va en contra de lo que el Señor manda, entonces ahí usted tiene que ir y consultar a su pastor, ¿verdad? Y decirle, pastor, mire, mi esposo me está pidiendo, ¿verdad? Que nos robemos al niño de los vecinos, porque tal vez yo no puedo tener hijos. Ahí no decir, ay, como la Biblia dice que me sujete, mañana voy. No, pastor,
Ya ni- Mira, ahí tenemos- o sea, sí, nuestro pastor tiene que saber, pero hermanos, ahí no se necesita mucho discernimiento. Un ejemplo que a lo mejor les va a parecer chistoso, pero que siempre ponemos, ¿verdad? Bueno, como mi esposo trabaja en un banco, entonces mañana vas y sacas sin que nadie te vea tanto del banco y yo te espero afuera y ya luego te regresas a trabajar. No, hermanas. O sea, es Y hay como más. conviene en el Señor. Hay muchas cosas, ¿sí? Un ejemplo que podemos poner ahí de Ahora es un poquito más fuerte para mí. Ananías y Zafira. Exacto. de la palabra, Sí, es Ananías y Zafira. así es. Ellos habían prometido a Dios entregar la totalidad de la venta del terreno. Así es. Nadie se los pidió, nadie los obligó. Ellos dijeron, con las palabras de su boca, digámoslo así, pues se ataron, ¿no? Ujú. Pero en el camino, el varón dijo, no es mucho dinero. Y le dijo a ella, demos solo la mitad. Y ella estuvo de acuerdo. Ella se pudo poner para salvar su integridad, ¿verdad? Ujú. Pero se sujetó a lo negativo. Exacto. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas de manera personal Así es. cuando vengamos delante de Él. O sea, ahí no va a decir, no puedo decir mi esposo me dijo, No. no. No, porque no era. O sea, porque ella tomó una decisión también. Incluso cuando fueron a presentarse delante de los apóstoles, fueron por separado. Eso quiere decir que cuando Dios nos llame y nos pida cuentas, no nos va a tomar a cada uno de nosotros. Y Dios les dio todavía la oportunidad, o sea, por medio del apóstol Pedro, y les pregunta, Sí. en tanto diste el terreno, y primero le preguntó a ella. Primero le preguntó a él, pero mintieron, persistieron en la mentira. Y el Espíritu Santo los mató, ¿verdad? Entonces, porque ella se sujetó. Ella pudo haber dicho no. La verdad es que no es cierto. Él me dijo esto, Así pues la es. verdad fue que fue tanto. Yo creo que si hubieran dicho la verdad, como que hubieran dicho No, allá, sí, ¿no? O sea, yo los hubiera está perdonado. bien. Ah, Sí. sí. Dios les dio la oportunidad de arrepentirse en el último momento. Sí, porque les volvieron a preguntar. Así es. Pero de verdad es que Ananías y Zafira lo tomaron literal, o sea, sujetados a vuestros su mares, esposa pudo pero haber dicho, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a ganar un problema con mi esposo, pero no es cierto. No sí, es cierto. sí, y es mejor Y ella esta primera. salvarse. Exacto. Y él, pues, no, ¿verdad? Entonces, delante de Dios, cada uno es responsable de sus decisiones. Y eso nos da la pauta de que la mujer debe sujetarse en todo aquello que sea y que tenga, pues, o sea, Conforme a la conforme a la voluntad del voluntad de Señor. Dios, conforme a la palabra de Dios. Así es. Y no con ese argumento, pues, que el hombre pueda hacer lo que quiera con ella, Sí, ¿verdad? Pues, porque eso ya es un abuso de así la es. autoridad que usa. Yo quisiera, ahorita que decías tú dices lo del Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Pablo recibió la revelación de parte de Dios Así es. para dejarnos la doctrina. Pues, pues si no acepta eso, pues que no acepte todo lo demás que dijo Pablo, ¿no? Entonces Exacto. quedó escrito en la palabra. Las epístolas. Pero lo que el apóstol Pablo decía, él como buen conocedor del Antiguo Testamento, Ujú. tiene bases. Tiene bases en figuras que Dios dejó en sombras, que en toda la Biblia lo vemos, desde Génesis. Vemos, y dice Isaías 8:5, cuando dice y que Dios va a hacer sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones, dice, nube y oscuridad de día, o sea, oscuridad de día y sombra, ¿no? Ujú. Pero
y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Entonces, todo lo que Dios considera una gloria, lo cubre. Así es. Acá Dios está cubriendo a su pueblo. En la noche, en el día con una nube, que será sombra. Y en la noche los cubría con una llama de fuego, que los diera calor. Pero vemos que en la Biblia todo aquello que Dios consideraba o llamaba gloria, lo cubría. Por ejemplo, el arca del pacto. El arca del pacto, una de las tareas de los sacerdotes era cubrir el arca del pacto. ¿Pero por qué? Porque no se empolvara o qué. No, como una enseñanza para nosotros que ahí eso representaba la presencia misma de Dios para el pueblo de Dios, iba cubierto. Entonces, dice Corintios, ¿por qué la mujer se debe cubrir y no el hombre? Corintios 7, 11, 7. Sí lo leímos. Dice, porque la mujer es gloria del varón. Entonces la mujer es una gloria para nosotros los varones. Sí. Porque fue creada a causa del hombre. No es gloria de Dios, es gloria del varón. Entonces por eso debe llevar una cobertura. Ahora, ¿por qué no se cubre el hombre? Porque el hombre no es gloria de Cristo. No. Sino que las mujeres son gloria del varón. Por eso se deben cubrir. Pero el hombre no se cubre, porque si no, entonces estoy diciendo, yo soy gloria de Cristo. Claro. Entonces es una deshonra para la cabeza que es Cristo. Así es. Estás diciendo, yo soy la gloria de Cristo. ¿Cómo es eso? No. Por eso vemos todas las culturas que se cubren la cabeza para orar. Están de alguna manera dando un mensaje en el mundo espiritual que ellos son más gloriosos que Dios, ¿no? Entonces, y ahora, en toda la Biblia vemos la cobertura. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué en la iglesia romana las mujeres usan velo? No sé si se han dado cuenta. En la iglesia romana, en la iglesia tradicional, en la iglesia imperial. ¿Por qué ahí sí se usa velo? ¿Para orar? Porque desde el inicio de la iglesia se tenía ese hábito, digamos así, y se trajo la iglesia a ese hábito. Obviamente, si les pregunto, ¿por qué te cubres para orar, para rezar? Porque todos ¿Por qué no lo saben? Porque la costumbre. Porque la tradición. Pero ¿de dónde salió la tradición? Del origen de la iglesia cristiana, y se quedó en la iglesia de Roma. Y ahora las iglesias, ahora pasa al revés. Yo veo los videos de las alabanzas de moderna, digamos así, de la iglesia emergente, como le dicen por ahí. Las mujeres sin cobertura y los hombres con gorra. Exacto. Digo, bueno, entonces, ¿qué onda? Los hombres con cabello largo. Así Ok, es. Sí, ya si quieres, ya te- sí. Sí, a mí me parece bien interesante lo que dice José, porque él estaba leyendo 1 de Corintios 11:7 y decía que la mujer es gloria del varón, ¿verdad? Más no, así el hombre es gloria de Cristo. Y leía yo en esta Biblia, que es lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza, pues fue hecho parecido a Dios y refleja su grandeza. Es el reflejo de la grandeza de Dios. Dice, la mujer por su parte refleja la grandeza del hombre, ¿verdad? Hablando del marido. Entonces, como decía José, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se han distorsionado? Pues no solo en la iglesia tradicional, ¿verdad? Sino que hay iglesias, ¿verdad? Donde hay cristianos que se han contaminado por esto. ¿Pero por qué? Porque hay una falta de conocimiento en cuanto a la palabra. Yo creo que
cuando uno empieza a escudriñar las escrituras y pedirle dirección al Señor, cuando uno se mete bajo esa autoridad, entonces el Señor nos empieza a revelar lo que hay debajo de la letra. Pero es como consecuencia de estar bajo autoridad. Exacto, lo que bajo pasaba el orden con... de Dios, porque el Señor Sí. tiene un orden, Así es. ¿verdad? Y nosotros, ¿qué nos toca? Someternos, meternos bajo esa autoridad, bajo ese orden, para que entonces aquellas cosas que estaban escondidas para nosotros nos vengan a ser reveladas, vengan a ser expuestas ante nuestros ojos. Yo Así creo es. que es así. Así es, así que, hermanas, pues ustedes con quién quieren estar bien, con el Señor primero o con su esposo. Yo creo que en el orden de Dios hay que estar bien con nuestros esposos, ¿verdad? También y con el Señor. Pero la palabra dice como conviene, o sea, no vamos a hacer nada que ofenda el corazón del Señor o que haga que el Señor se aire con nosotros, ¿verdad? Como pasó con Ananías y Zafira, que el Señor fue el que los mató porque ellos se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. O sea, nosotros en la casa nos tenemos que poner de acuerdo, pero para honrar al Señor. ¿Sabes qué? Mi esposo, bueno, tú eres mi cobertura, yo me voy a sujetar a lo que tú digas, porque ese es el orden del Señor. Y hermanas, si nosotras nos sujetamos, nuestros hijos también se van a sujetar, porque ellos van a ver lo que nosotras hacemos. Nosotras somos también ejemplo para nuestros hijos. Y si nosotros tenemos hijos sujetos, cuando ellos reconocen una autoridad en casa, ellos reconocen una autoridad espiritual. ¿Por qué hay tanto joven en este tiempo que no reconoce autoridad? Porque en su casa no la hubo. Entonces les cuesta y se rebelan en las escuelas, se rebelan en la calle, se rebelan en la iglesia y no aceptan la autoridad. ¿Por qué? Porque en casa no les enseñamos eso. Pero nosotros, si tenemos hijos así y que no pudimos poner ese orden cuando nuestros hijos eran pequeños, el Señor es un Dios de misericordia que puede venir a ordenar nuestros hogares. Y si nosotros tenemos ya hijos que sean adolescentes, que sean jóvenes y que no están bien delante del Señor, que se han rebelado, nosotras como madres podemos clamar. Miren, hablando en un discipulado hace poco acerca de Rispa, nos compartía nuestro pastor y una hermana, la hermanita Mari, que preguntaba acerca de Rispa. Habla de que ella no se cansó, ¿verdad?, de ahuyentar las fieras del campo y las aves de los cielos a sus hijos que ya estaban muertos y que los habían colgado. Entonces ella dice que agarró un manto y lo extendió sobre la roca. Entonces, hermanas, nosotras tenemos cobertura, tenemos esa autoridad de parte de Dios y somos unas mujeres sujetas a nuestros maridos y al Señor, de venir y orar por nuestros hijos. Y Señor, yo no hice las cosas bien cuando ellos eran niños, pero yo tengo promesa de parte tuya que si yo me someto a la autoridad y hago la voluntad del Señor, mis hijos tienen oportunidad de cambiar y de romper con eso en esa generación y que esto no se siga dando, porque hay muchas cosas que vienen de nuestras generaciones que no están bien, pero nosotras como madres podemos venir y romper eso, los padres también. Pero ¿por qué menciono mucho a la mamá? Porque ¿quiénes nos quedamos en casa con los hijos cuando nuestro esposo sale a trabajar? Nosotras somos las que nos encargamos de enseñarles, ¿verdad? Hoy estaba leyendo un pasaje donde dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de, perdón, sí, ¿verdad? La dirección de tu madre. Entonces, ahí nosotros podemos ver que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Y si ellos ven que en nuestra casa hay autoridad, si ellos ven que en nuestra casa hay sujeción, entonces por consecuencia ellos van a venir y se van a sujetar también. Pero yo no puedo decir, ay, obedece a tu papá y ve que yo hago lo que se me da la gana en la casa. Y que su papá dice una cosa y yo hago otra. Que su papá dice no hay permiso y yo le digo, ay, ve, al fin que yo te doy permiso. No. Y que si el papá dice estás castigado y, pero ahorita como no está tu papá, no te preocupes. Cuando llegue ya, hacemos de cuenta que estás castigado otra vez.
No, hermanas, no. Nosotras, bueno, tu papá no está. ¿Qué dijo tu papá? No, pues que estoy castigado. Ah, bueno, entonces estás castigada. Pero que él no está, no importa, pero estoy yo. Y vamos a hacer lo que tu papá dice. Nosotras tenemos esa responsabilidad de parte de Dios, hermanas. Entonces, pues bueno, espero que les haya quedado claro, ¿verdad? El tema del velo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues aquí con la ayuda de Dios la respondemos y si no, pues ahí se las enviamos con bases bíblicas, ¿verdad? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien que quiera participar? Yo quisiera decir algo. A ver, mi esposo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Ajá. ellos tenían vida eterna, ¿no? Ujú. Ellos tenían una vida Zoe, ¿no? Pues el huerto era un espacio que Dios había diseñado, que había guardado para sí en la tierra, ¿no? Y que Adán tenía que cuidar ese huerto. Entonces, dice la Biblia que la luz era la vida de los hombres. Ahorita les busco ese pasaje. O sea, Adán y Eva no tenían sangre. Era la vida. Solo que lo estoy buscando para poner nada más ese versículo. Pues, dice Juan 1:4. En él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Ujú. Entonces, pero cuando cae Adán, ¿no? Entonces él se vuelve mortal. Entonces, le ponen sangre, porque ahora la sangre es la vida de los hombres. Por eso el Señor prohibió comer carne con su sangre, porque la sangre es la vida. Pero, ¿a dónde voy con esto? Que ustedes no podían tener sangre porque si no eran mortales. ¿Sí? O sea, la sangre es la vida terrenal, biológica, digamos así. Entonces, ¿qué cubría Adán y Eva en el huerto cuando tenían vida sola? Era la luz. O sea, la luz los cubría y los irradiaba. De tal manera que no necesitaban ropa. Sí, Porque ¿qué hace la ropa? los cubre. Los cubre y nos da calor. No nos da calor, retiene el calor del cuerpo humano para que no nos dé frío. Pues. Entonces, como la luz era su vida, eran seres eternos. Entonces la luz, la misma luz, la luz produce calor. Pues los cubría, estaban cubiertos de luz, no necesitaban ropa. Pero cuando pecaron, perdieron esa luz. Por eso se dieron cuenta de que estaban inmediatamente. ¿Por qué se cubrieron? Por vergüenza. Por vergüenza de su pecado, por no vergüenza que les diera de verse desnudos, se les dio vergüenza de que habían pecado. Y pues inmediatamente se fueron a buscar una cobertura hecha de hojas. Porque ellos ya estaban cubiertos de luz. Perdieron esa cobertura. Ambos. Y al pecar, al fallarle a Dios, perdieron esa cobertura. Entonces quedó expuesta, digamos así, que su vergüenza. Entonces Dios, desde ahí vemos la cobertura. Yo no sé por qué algunos tienen problemas con eso, pues, hermanos, pues, pero ¿y qué fue lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Dios cubrió. Desde Adán ahí los cubrió. ¿Pero qué hizo para cubrir? Alguien tuvo que donar su piel para cubrirlo. Alguien tuvo que donar su vida para cubrirlos. Así es. Tuvo que haber un sacrificio. O sea, Dios tuvo que
sacrificar un animalito para cubrir al hombre, Ujú. para cubrir su vergüenza. Entonces, Dios desde el inicio al hombre y a la mujer nos enseña sobre la cobertura. Nos habla sobre que nosotros, tanto el hombre como la mujer, necesitan estar bajo una cobertura. Pero como la mujer fue creada a causa del hombre, porque Dios creó al hombre. En Génesis 2, bueno, esa creación de Génesis 2, que no es la misma de Génesis 1, pero bueno. Dios crea al hombre solito. Ujú. Y a causa de él, crean a la mujer Gracias. de su costilla. Sí, sí. Así es. Entonces, él, por ser al que le dieron la responsabilidad para él, Dios cuando llamó, no llamó a Eva. Cuando Dios descendió, llamó a Adán, porque Adán era el responsable en el huerto, él el que tenía la autoridad Ujú. sobre todo lo que estaba en el huerto, incluida Eva. Tremendo. Entonces, no es que el hombre, o sea, hoy nosotros seamos seres superiores, más inteligentes, más bonitos. No, claro que no. Pero se nos dio una autoridad, La responsabilidad. una autoridad de la cual vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero ¿qué viene a ser la influencia de una potestad femenina celestial? A hacer que la mujer se rebele ante esa autoridad. Y el hombre también tiene parte de culpa en eso, porque el hombre también ha abusado de la autoridad que se le ha dado. La han mal usado, ¿no? Es más, Dios, dentro de su maldición a la mujer, le dice que el hombre se va a enseñorear de ella. Entonces, en el huerto él no estaba enseñoreado de ella, pues eran un equipo. En el huerto eran un equipo de trabajo. Él no era su señor. Pero como dijo, entonces te va a pasar esto y te vas a ser pues su servidora. Como maldición. Pues no era, o sea, no era el plan de Dios, pero como Dios estaba molesto. Pero dice la Biblia que en Cristo todas las maldiciones ahí fueron pagadas, ¿verdad? Entonces ahora en la mujer cristiana puede acudir al sacrificio de Cristo y decir, bueno, tú pagaste por mis maldiciones. Yo ya no llevo esa maldición que cayó sobre Eva. Entonces el Señor a la mujer cristiana, a la mujer que ha reconocido a Cristo, se le devuelve, se le restituye la posición que Eva tenía. Pero ella tiene que tener una señal. Así es. Todo lo que Dios va, con lo que tiene un trato, lo señala. Y quizá algún día vamos a ver sobre las señales de Dios, pero todo lo que Dios va a preservar, le pone una señal. Por ejemplo, la señal de la sangre en las puertas. Así es. La señal del cordón en la casa de Rahab. Son señales. Y el velo es una señal. Ahí no me la van a tocar. O sea, las potestades espirituales no me la van a tocar. Porque tienen una señal de autoridad, ¿no? Una señal natural que es su cabello. Es una señal natural que Dios por naturaleza se la dejó a la mujer. Sí. Y una señal literal, que es un velo, o un paño, o un trapo, si lo podemos decir. Pero es una señal visible. Pero delante de potestades espirituales. Entonces, la importancia del velo es trascendental. No es un adorno, es una señal. Están dando un mensaje en el mundo espiritual como de freno, de freno para potestades. Cuando es que, no sé si podrías comentar para ver los hermanos,
sobre el testimonio que escuchamos del apóstol, Ah, claro. del profeta que los visitó. Ujú. Entonces, Sí, nuestro apóstol, no recuerdo cómo se llamaba el tema. ahí lo pasamos. Sí, se los pasamos. Pero bueno, el apóstol comenta, hablando acerca del velo, ¿verdad? Que dice que llegó un profeta a visitarlos y que las personas que iban con él, pues que no se cubrían, las hermanas. Y entonces el apóstol, pues al ver eso, lo llama a él, ¿verdad? Y le dice, me llama aparte, porque tampoco es enfrente de todos para exhibir. No. Lo llama aparte y le dice, hermano, mira, lo que ustedes tienen es de parte de Dios, pero las mujeres se tienen que cubrir. Cuando él le dice eso, el profeta le dice, fíjate que sí, le dice, tienes razón, y yo sé que sí. Dijo, lo estamos haciendo mal. Supongo que él al decirle eso, yo supongo que él ya tenía conocimiento del velo, pero no les había explicado pues a las hermanitas tal vez la importancia de esto. Entonces viene este hermano, el profeta, y le dice a nuestro apóstol, le dice, fíjate que te voy a contar un testimonio, le dice. Tengo una hija en la universidad y ella tiene un profesor, llegaba un catedrático que siempre que entraba a la clase empezaba a maldecir, empezaba a hablar blasfemias, empezaba así, o sea, y ella pues no se sentía tranquila, ¿verdad? Porque pues ella, como una hija de Dios, pues empezaba, ¿qué es esto? ¿No? Y su papá, le dijo, papá, ¿qué hago? Le dijo, porque pues es un maestro, yo la verdad pues me siento incómoda, o sea, no aguanto escuchar todas esas blasfemias. Y entonces dice que su papá le dijo, mira, vas a hacer lo siguiente, la próxima vez que entre ese maestro, vas a orar y vas a empezar a reprender en nombre de Jesús. Le dijo, y ora y vas a verle. Ah, bueno, sí. Fue la muchachita, hizo lo que le dijo el papá. Y le dijo, papi, pero es que no funciona. Le dijo, este hombre sigue igual. Bueno, pues tú sigue orando, pero ahora lo vas a hacer en voz alta, le dijo. Pero ya lo hice, le dijo. Ya lo hice en voz baja, ya lo hice en voz alta. Y este hombre sigue hablando mal, sigue blasfemando, sigue diciendo malas palabras, empieza a maldecir cuando llega. Y pues yo ya me siento muy incómoda. Y ni modo que como dice el apóstol, ¿verdad? Ni modo que el papá fuera, pues si ya estaban en la universidad, ya la muchachita pues ya podía como que hablar por sí misma. Entonces el papá le dijo, ya sé, la próxima vez que ores en tu salón, te vas a poner un velo. Y así vas a orar, le dijo. Entonces vino ella, hizo lo que el papá le dijo, entró el maestro, pero ya antes de que él empezara a hablar, se puso su velo y empezó a orar y a reprender y a atar con la autoridad que le había enviado su papá. Dice que aquel hombre, el catedrático, quiso hablar y no pudo, o sea, se quedó mudo, como que se trababa, se desesperó tanto que mejor se fue de la clase. Y no pudo. Entonces yo digo, qué tremendo, porque la señal del velo que nosotros usamos es tan poderosa, ¿verdad? Que a lo mejor esa influencia de las tinieblas que tenía ese maestro, decía, bueno, ¿qué le vamos a hacer a esta si mi cobertura está sola? Cuando ella se cubre, este maestro se queda mudo y no puede hablar, a tal grado que se desesperó y no pudo dar su clase, se fue. Entonces, vemos que lo que nosotros no vemos es que en el ambiente espiritual siempre se mueven cosas. Y así como se mueven cosas en el ambiente espiritual, es importante que nuestro velo nos sirva como señal para ellos, de decirles, conmigo no te vas a meter, porque lo que quieras conmigo vas primero con mi cobertura, porque yo soy una mujer bajo autoridad, sujeta, ¿verdad? Y bueno, vi por ahí que la hermanita Angelita encendió su micrófono. Hermana, ¿quería decir algo? Hermana Angelita, ¿me escucha? Ah, ¿Quería comentar algo? bueno, para mí, pues todo esto es, nuevo, sí sabía del uso del velo, pero
pues con esto quedan ya mis dudas, ya más, ¿cómo le diré? Ya aclaradas. Ajá, y de verdad, hermana, pues para mí es de mucha bendición escucharla, estar en las prédicas de ustedes y pues de verdad he aprendido mucho, hermana, desde que me he estado conectando he aprendido mucho. Gloria a Y pues Dios. gracias a Dios porque pues Dios los usa, Dios da palabra a través de ustedes. Estoy muy agradecida de todo. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios, hermanita. Gloria a Dios. ¿Alguien más quisiera decir algo antes de despedirnos? Ahí solo tienen que encender su micrófono. No sé si alguien más quiera opinar algo. Bueno, si no es así, entonces oramos para despedirnos. Vamos a terminar esta reunión. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por enriquecernos, Señor, con la palabra que también dieron nuestra pastora, Señor, y mi esposo, Señor. Gracias te damos, Padre, por estos momentos. Hoy sellamos, Señor, esta palabra, Señor, para que se quede guardada, Señor, en nuestros corazones, pero también en nuestra mente, Señor. Te pedimos, Padre, que esta enseñanza podamos recordarla siempre, Señor, y que podamos trasladarla a nuestras generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tengas con bien a nuestros hermanos que se conectaron hoy, Señor, desde donde están. Bendecimos sus hogares, Padre, sé con ellos durante la semana, Padre, y te pedimos que seas tú, Señor, el que nos siga hablando, el que nos siga usando. Te damos toda la gloria y la honra porque eres tú, Señor, a nadie más, Señor, sino que eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos conectando el día domingo. Sí, ¿verdad? Hasta el domingo. Hasta el domingo nos vemos por aquí. Mañana la oración con nuestra pastora. Mañana a las 7 tenemos oración. Por ahí les compartí unas pequeñas cápsulas en los grupos de Facebook. Sería importante que las viéramos, donde nos enseña acerca de las características de un intercesor. Muy buenas. Se las recomiendo. Comparte nuestra hermana Lisney de Font. Entonces, pues ahí, si las pueden escuchar, qué mejor. Y bueno, nos vemos mañana, hermanitos, por este medio, y el domingo con nosotros a las 10 de la mañana a través de Facebook, y con nuestro pastor a las 11 a través de Zoom. El viernes a las 7 con nuestros pequeñitos nos estamos conectando para enseñarles la palabra. Así que los invito a los que tienen niños pequeños que nos acompañen. Es la misma liga en la que usted está conectado ahorita para todas nuestras reuniones. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.